Seguimos con San Lucas, seguimos con el Espíritu Santo. Bueno, decíamos que el Espíritu es un espíritu de orden, y donde hay caos, donde hay confusión, evidentemente ahí no está el Espíritu. Ahora, no está nadie, ninguno. Bueno, no están aquellos que provocan la confusión y el desorden. Ahí es donde no está. No está donde no está la verdad. Ahí es donde seguramente, seguro, el Espíritu está ausente. ¿Por qué? Porque se lo acalla, porque no se lo escucha, porque no se lo sigue, porque en el fondo no se reza. La oración, es decir, eso lo vemos en la vida de la iglesia, donde no hay oración, no puede estar el Espíritu. Es imposible. Termina siendo todo obra humana. Sin el contacto directo con Dios, no puede haber presencia del Espíritu. ¿Por qué? Porque se lo está de antemano rechazando. Y el Espíritu habla, pero habla en el silencio del corazón. No deja el de murmurar en nosotros y de estimularnos hacia aquello que es bueno. Es lo que nos pasa a nosotros, es que nos falta aprender a escuchar en la oración. Porque en la oración, como digo antes, es donde se escuchan sus inspiraciones. Y eso es lo que hacía Jesús. Por eso es necesario pedir su fuerza para poder cumplir la voluntad de Dios. Porque el Espíritu hace más que enseñar. Hace más, mucho más que enseñar. No solo que nos va suscitando lo que tenemos que hacer, sino que nos transforma. Y transforma nuestra voluntad para que nosotros terminemos deseando aquello que Dios quiere. Hay, a propósito de esto, una oración muy, muy simple, pero que recomiendo hacerla. Y es esta: Señor, yo quiero todo lo que tú quieras y no quiero nada de lo que tú no quieras. Y eso es lo que nos debe guiar. Pero ¿cómo yo lo sé lo que el Señor quiere? A través del Espíritu. ¿Y cómo lo sé? Por la oración. ¿Y cómo lo sé? En el silencio. El Espíritu, por lo tanto, es el regalo de los regalos, es el don por excelencia, ya lo hemos dicho, la fuente de todas las gracias. Y es preferible tener acceso a la fuente que poseer un vaso de agua, ¿no es cierto? Es decir, es la fuente a la que yo tengo que ir. Un vaso de agua es un vaso de agua. Pero si yo tengo la fuente de agua, es lo que yo tengo que tener. Entonces no es el cupo que me pueda dar el Espíritu Santo, sino tener al Espíritu Santo en mí. Ser inhabitado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué requiere? ¿Cuál es la condición para ser inhabitado por el Espíritu Santo? Ante todo, dos cosas fundamentales. Una, la oración, que lo estoy diciendo, y dentro de la oración, para que sea una oración profunda, el silencio es fundamental, como un requisito para esa oración. Pero otra cosa importantísima es el estado de gracia. Es vivir fuera del pecado. Es decir, que todos somos pecadores, obviamente, pero no admitir el pecado en uno. Inmediatamente confesarlo, pero no admitir. Tener una mirada muy severa sobre uno mismo. Entonces, ahí sí, viviendo en la gracia, viviendo en el estado de gracia, en la oración, somos inhabitados por el Espíritu nos va diciendo, nos va guiando sobre qué hacer y qué no hacer. Pero cuando los hombres de iglesia se vuelven mundanos, son políticos, por ejemplo, y no verdaderos hombres de iglesia, y no verdaderos pastores, cuando son mundanos, cuando están en el carrerismo, por ejemplo, ahí no puede estar el Espíritu. Es imposible, porque es irreconciliable con eso. Entonces, digamos, una sola obra
hecha bajo la inspiración del Espíritu, vale más que toneladas de esfuerzos hechas para Dios, pero sin Él. A ver si se entiende esto. Yo puedo hacer cosas para Dios, pero si lo hago sin el Espíritu, son cosas humanas, porque el Espíritu trabaja para la eternidad, mientras que nuestro trabajo en nosotros es de poca monta. Trabajar en el Espíritu consiste en cumplir la obra de Dios y no solamente realizar obras para Dios. Ahí está la diferencia. Yo, si estoy en obra del Espíritu en mí, pues yo estoy cumpliendo la obra de Dios. El Espíritu, si soy dócil al Espíritu, a la que yo lo que haga sea obra de Dios. Pero si yo me pongo a hacer cosas para Dios, pero sin el Espíritu, las obras hechas para Dios no son necesariamente buenas, porque pueden ser egoístas, pueden estar enmascarando nuestro orgullo. Mientras que la obra de Dios exige corazones humildes y pequeños, que no saben nada más que ser instrumento dócil entre sus manos. Como por ejemplo un clarinete que se hace llenar del soplo del maestro, en este caso del maestro divino, para ejecutar no sus propias melodías, sino aquellas del artista, el artista con mayúscula de Dios. Y San Lucas lo comprendió esto a lo largo de su vida misionera, junto a, como decíamos, a Pablo y los otros apóstoles, y vio que era siempre preferible dejarse guiar por el Espíritu. Eso era las palabras de Jesús sobre el Espíritu, se volvieron para él esenciales. Descubrió que es el motor de la iglesia y que por otra parte cuando la iglesia se desvía es la que la corrige. Más aún, más que el motor, es su corazón, el corazón de la iglesia. Por lo tanto, no son nuestros propios planes los que cuentan, sino solo el Espíritu. Sin él, el cristiano es un muerto vivo. Sin el Espíritu, la iglesia, ¿qué es? Una simple institución humana. ¿Os acordáis esa visión, ¿no? de la beata Ana Catalina Emmerich, donde ve las dos iglesias, la verdadera y la falsa sí, muy cómoda, donde la gente se siente muy cómoda porque nadie le pide nada, nadie exige nada, Dios es el misericordioso que perdona a todos, entonces no hace falta ni confesar, ni implorar la misericordia, se entra, se sale, pero ahí le falta el Espíritu, esa no tenía el Espíritu, y la otra, la pequeña, la verdadera iglesia. Lo que ya ha profetizado también, ¿no? Juan Pablo II, la iglesia y la anti-iglesia, una al lado de la otra, una simple institución humana, una gran ONG, con un gran indiferentismo religioso, donde todas las religiones son válidas, donde todas son queridas por Dios. Mentiras. ¿Cómo Dios puede querer el error? ¿Cómo Dios, a qué vino Jesucristo? ¿A qué se encarnó? ¿Cómo pueden ser queridas? ¿Cómo puede ser lo mismo la verdad de Cristo que la mentira? No es imposible. Pero es así. Son instituciones humanas. Nos queremos todos. Estamos unidos, sí. Unidos en la unión de Babel, ¿no? Y se va a demostrar eso. Entonces, sin él, sin el Espíritu, el cristiano, como digo, es un muerto vivo. Y la iglesia es una simple institución humana. Con el Espíritu Santo, como María, como Zacarías, como Isabel o como Simeón, el cristiano hace nacer a Jesús en los corazones. Eso es lo que hace el Espíritu. Engendra a Jesús. Pero ¿a quiénes? A los cristianos dóciles al Espíritu.
Y entonces la iglesia así se vuelve madre de Cristo en las almas. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.